Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga un montón. Me alegra mucho de ver vuestras caras. ¿Sabe que son unas caras eternas? ¿Verdad o no? Si creemos en esa eternidad a la que hemos sido llamados, nos queda mucho por soportarnos y aguantarnos, ¿eh? Bueno, Dios está puliendo a su pueblo aquí para un día estar con Él allí, ¿verdad? Está haciendo una obra en cada uno de nosotros, lo creemos así, por eso el Señor a través de su palabra pues va edificando y va edificando una casa. ¿Qué casa está edificando el Señor? Esta. La tuya, tu cuerpo, tus pensamientos, tu corazón, tu alma, tu tripartito, está anileándose conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Antes no teníamos oído sensible al Espíritu Santo, entonces quien gobernaba nuestra vida, ¿quién era? La carne, el alma, y hacía con nosotros lo que ella quería, ¿verdad? Hasta que un día el Señor nos llevó a un desierto, nos sacó de nuestros problemas, nos lleva a un desierto, nos da estatutos, ordenanzas, y dice que como el Padre prueba a sus hijos, así nos prueba a Él, si de verdad obedecemos, porque su propósito es en el postrero hacernos el bien. Pero en el postrero hacernos el bien, cuando hemos aprendido en nuestro desierto, fuera de la nación, fuera de nuestro problema, fuera del mundo, aprender a obedecer estatutos, ordenanzas, volver al Génesis, volver al principio, volver a la genealogía, de dónde soy, de dónde vengo, quién me creó. Y ahí empezamos a caminar hacia una tierra prometida. Hemos estado viendo a lo largo de estos estudios qué es el peligro de olvidarnos de Dios, lo que conlleva olvidarnos de Dios para un creyente. No se puede salir de un desierto sin Dios. Muchos fallecieron allí en el desierto por rebeldía, desobediencia, no entender o no creer los propósitos de Dios, de desobedecer a lo enviado por Dios, porque muchos creyentes quieren que Dios baje, Dios me ayude, pero sin embargo Dios le place trabajar a través de vasos de barro. Lo mismo que hoy Dios utiliza este barro para hablar a su pueblo, a ti te utiliza para trabajar en tu casa, en tu familia, en tus amigos, ¿verdad? Pero es la forma en donde Dios se mueve. Dios a través de los vasos de barro lleva el mensaje a otras vidas, porque es la santa comisión del creyente. Es algo que nace en el interior de uno, de llevar este evangelio de locura a otras personas que no conocen de Dios. ¿Por qué? Por decisión nuestra, no. Porque nosotros estamos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Y como dijo David, ya en su vejez, bueno, cuando ya falleció, ¿no? David sirvió a su generación. Nosotros estamos sirviendo a nuestra generación en el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo es un tesoro de parte de Dios, donde uno debe de aprender a menguar más uno para dedicarse a las vidas de otros.
Pero claro, para dedicarse a la vida de otros, de otras vidas, hay que meterse en este camino, en esta verdad, en esta vida. Y ese camino y esa verdad y esa vida tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús no es un evangelio carnal, no es un evangelio a mi manera, a mi forma, no es un Dios que yo lo utilice para mis cosas cotidianas, bendíceme, ayúdame, prospérame, porque hoy el evangelio es de prosperidad y sin embargo el evangelio verdadero es salvar tu alma y llevarte una vida eterna y que conozcas la verdad. Y cuando conozcas la verdad serás libre. Y cuando conozcas la verdad, todo lo demás te lo daré por añadidura. Entonces, vayamos a la verdad. Porque en la verdad está todo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. Cristo sostiene todo en sus manos. Y si cada día aprendemos más de Él, aprenderemos a pedir y a pedir bien. Porque como dice la palabra, pedid y pedís mal. Este es el evangelio de locura. Quien quiere ganar su vida la perderá, y quien pierde su vida por causa de mí la hallará. Y yo veo a gente que corre queriendo comerse el mundo, ¿verdad? Y el mundo se los come a ellos. Y otros que como hoy estamos aquí congregados deseando escuchar a nuestro Padre que nos tiene que decir. Y algunos lo ven una pérdida de tiempo, pero para el creyente es un gran tesoro en Cristo Jesús, porque Él encierra todo en su cuerpo. Porque a los discípulos les dijo, ¿verdad?, a ellos no les he dado a conocer, ¿verdad?, a ustedes he dado a conocer el reino de los cielos. Entonces aquí se derrama un maná muy diferente a lo que conlleva el mundo. Aquí no vamos a hablar de qué coche tiene, de qué piso tiene, vamos a hablar de cosas espirituales. ¿Y cuál es el enfoque que estamos teniendo? Que llevamos un tiempo con Él, el peligro de olvidarnos de Dios. Yo estoy hablando con un pueblo recién convertido, no. Estamos hablando con un cuerpo que ya necesita tener chuletones fuertes, ¿verdad? Entonces hablamos de palabra, hablamos de doctrina, no, hablamos de fe con hechos, que tiene que haber dentro de un creyente. No podemos estar viviendo una fe muerta, porque como dice la palabra, ¿acaso la fe sin obras podrá salvarte? De ninguna manera. Describe y tajante, la fe sin obra es muerta. Enséñame tu fe sin tus obras y yo te enseñaré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque ese es un fruto del creyente, el haber nacido de nuevo. Tú antes no tenías obra, ¿cómo tienes a Cristo Jesús y sigues sin obra? La fe conlleva obra, la fe conlleva a seguir a Jesús, la fe conlleva obrar en Cristo Jesús. Mira, los primeros que creen son los demonios y tiemblan. Pero en los demonios no hay obras. Hay destrucción. Porque aquí hay una guerra espiritual. Una que construye y otra que derriba. Una que construye y otra que derriba. Tenemos que construir el muro. Cuando la ciudad quiere ser desolada, cuando el enemigo quiere atacar, y no solamente hay que construir, sino hay que tener una espada en la mano. ¿Por qué? Porque el creyente nunca debe de olvidar que en lo mismo que creemos en Dios, hay un enemigo contrario en donde estamos estudiando sus artimañas. ¿Tú a veces no has sentido soledad, tristeza, los problemas de la vida? Él nos pone zancadilla para que nos enfoquemos en un punto y no miremos la gloria de Dios, quien nos protege, y nos veamos solamente en la humanidad, en lo frágil y el barro que somos, olvidándonos de quien sopló al barro para darle vida.
Entonces al Señor nunca se le escapa nada de las manos, pero a veces le quita, el enemigo es tan astuto para que dentro de nuestro corazón, porque es que ni siquiera lo manifestamos. Jesús habló de limpiar un plato y un plato que se limpia por dentro, un vaso que se limpia por dentro, no de un exterior. Hay cosas que yo no sé de tu vida, tú no sabes de la mía, pero sí la sabe Dios, y a Dios la pena cuando su hijo, su hija, va cruzando una circunstancia en el proceso de su vida y allí en su cámara, en su habitación, en los secretos, siente que no puede hacerlo, de que no lo va a poder superar, porque es crear ese becerro que se hizo en el desierto, quitándole la gloria de Dios. Oye, ya has visto las manifestaciones de Dios, has visto a tu faraón muerto, has visto tu problema, tus circunstancias, cómo Dios te liberó. Te ha sacado con mano fuerte, te ha puesto una columna de fuego para que camines de noche y de día, te ha puesto una nube para que no te dé el sol. Te ha dado fuerza, tus vestidos, tu calzado ya no se gastan, tu alma sigue vigorosa, a lo mejor esta piel y este pellejo no, vamos envejeciendo, pero el espíritu sigue siendo fuerte en Cristo Jesús, porque tú tienes un espíritu eterno en Él. Por eso vemos como esto volverá al mismo lugar de donde salió, y entonces seremos revestidos en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y ese cuerpo nuevo que el Señor quiere revestirnos, se tiene que ya estar forjando aquí. Digamos que es el creyente o el vaso que se mete dentro de un horno, y hay vasos que revientan, y hay vasos que cuando han sido horneados a 2000 y pico de grados, ¿verdad?, los fuertes que salen, ¿verdad?, y son los que son utilizados, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla de 3 utensilios. Utensilios que son viles, utensilios que son de plata, de oro, utensilios que son deshonrosos. ¿Qué tipo de utensilios somos? Utensilios vamos a hacer dentro de la casa de Dios, pero hay utensilios que van a ser viles. Otros que van a ser para honra. ¿Cuál es el utensilio que es para honra? No se trata de tener muchas obras, no se trata de ser, como dicen en el mundo, un capillita, sino lo que estamos estudiando, nunca olvidarnos de Dios. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, porque de la abundancia de tu corazón abre la boca. Entonces vamos a aprender a tener a Dios y no dejarlo en la iglesia, porque podemos volvernos chaqueteros. Y como hemos dicho, nosotros no estamos hablando a un pueblo que toma leche espiritual, sino estamos hablando de un pueblo que ya necesita alimentos sólidos, ¿verdad? No podemos comportarnos en la iglesia de una forma y en nuestra vida secular de otra forma. Volvernos como otras religiones que no vamos a dar nombre. Vemos la santidad de Dios cuando entramos al templo, y la santidad de Dios tiene que estar dentro de ti, porque el reino de los cielos mora dentro de ti. Y hasta que no entendamos eso, tú a lo mejor entras en la iglesia, a lo mejor no te presinas, pero tienes una presinación por dentro, porque tienes una religiosidad, una conducta. Es más, piensa que cuando sales de la puerta para afuera, Dios tiene un velo y ya no te ve. Y Dios nos está viendo en nuestro diario vivir. Y no quiere que nosotros caigamos en esas trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con un precio de sangre. ¿Te compró? Sabes que estabas condenado, ¿no? Eras reo de muerte, dice la Escritura. Todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Por eso todos necesitan de Jesucristo. Pero ahora aquellos que hemos acertado su salvación, aquellos que el Señor Jesús, un simbolismo, todo lo pasado,
lo tenemos que trasladar tiempo de ahora, como el Señor en aquel Egipto ya pintó los tinteles de nuestra casa con la sangre del Cordero para que pudiera permanecer los primogénitos en nuestros hogares, los primogénitos de arriba, no los primogénitos de aquí abajo, que miran las cosas naturales y los gobiernos naturales. El Señor está buscando gobiernos espirituales en Cristo Jesús, está buscando siempre sucesores, gente que se levante, que se la viven los dones que Cristo Jesús ya ha impartido dentro de la Iglesia. Es que la Iglesia necesita avivamiento. El único avivamiento que aparece en la Biblia era cuando ellos dormían. Entonces, cuando tú pides un avivamiento, analízate, quizás estés dormido. Y necesitamos avanzar hacia adelante. Moisés se paró mucho tiempo y le dijo el Señor: oye, ¿qué haces aquí tanto tiempo parado? Es tiempo de avanzar, es tiempo de cruzar, es tiempo de seguir hacia adelante, es tiempo de conquistar. Y primero vamos a conquistar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Dónde? En el desierto. ¿A través de qué? A través de la obediencia. El 90% del Evangelio es obediencia. El 90% del Evangelio es tener una mente alineada al mismo sitio, al mismo propósito. Todas discusiones, todo pleito, toda contienda, todo eso lo levanta el enemigo, porque muchas veces, mucho tiempo estuvimos en la tierra de Egipto. No solamente en la tierra de Egipto estuvimos 400 años, sino esto viene más largo, porque ellos cayeron desde el día que desearon ser como las demás naciones. Ahí Dios se apartó y le dijo: bueno, a ver qué conseguí, y acabaron esclavos de aquellos que perseguían. Nosotros somos un pueblo único, con un solo Dios. Tú ves un programa de faraones, ¿verdad? ¿Cuántos egipcios y faraones hay, verdad? ¿Cuántos dioses paganos había? Mucho tiempo estuvieron ellos en ello. Por eso ellos, cuando salieron al Egipto, necesitaban una imagen que adorar. Querían traer el paganismo, querían traer lo que ellos habían vivido 400 años. No se había desarraigado dentro de ellos el traer el mundo a la casa de Dios. Cuando Él se identificó: dile que soy el gran yo soy. El ser humano comete el error que siempre quiere ver algo que es palpable. Pero es muy curioso, porque cuando Dios se hace palpable, cuando Dios se hace visible a través de un siervo, a través de una sierva, en tu problema ves a Dios. Pero cuando tu problema se ha solucionado, ¿verdad? ¿Quién me va a mandar a mí, verdad? Tú, ¿por qué debes de mandar sobre nosotros, verdad? Y ahí entró la rebeldía en el pueblo. Y ahí hubo muerte. La muerte simboliza enseñanza. Hoy quizá no es literal, pero sí quizás debería de morir muchas cosas dentro de nosotros, porque esa raíz es olvidarnos de Dios. Si yo no me olvidé de Dios en mi problema, si yo veo al enviado de Dios, que lo envía Dios a mi vida, y veo la bendición de que Dios me ama, de que Dios se ha preocupado de mí, que Dios ha escuchado mis oraciones, de que Dios ha escuchado mi peso, mi servidumbre, mi esclavitud. ¿Por qué? Cuando llega el momento de enseñar, de aplicar, de decirte las verdades, de darte los mandamientos que es bueno para tu vida, ¿por qué entra la rebeldía? El orgullo, ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí? Sin darte cuenta que se lo estás diciendo a Dios mismo en la cara, ¿verdad? Cuando Dios utilizaba a Moisés: quien te bendijera, bendeciré, y al que te maldijera, maldeciré, ¿verdad? Entonces nosotros
si verdaderamente estamos en una casa, tenemos que tener todos un mismo ropaje. Tenemos que tener un mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay personas que pueden llegar de la calle, pueden distorsionar, ¿verdad? Yo he visto personas 20 años en el Evangelio o años en la misma casa, pero no tienen las mismas vestiduras que la casa. Y eso puede pasar en el interior. ¿Por qué? Porque siempre están con la rebeldía de a mí, en mi tierra, en mi nación, me enseñaron, me dijeron, ¿verdad? Y siguen trayendo su Egipto hacia adelante. No entran en los propósitos nuevos del Señor. No quieren ser, no se dan cuenta que son vasos de barro, vasijas, que se rompieron. ¿Por qué declara que se rompieron? La palabra, se rompieron por la desobediencia a Dios. Y vi al alfarero que la rompió y la hizo, ¿qué? De nuevo, y nos lleva otra vez al comienzo, aunque utilizó el mismo barro que eres tú y somos yo y soy yo, pero con unos nuevos principios en Cristo Jesús. Tú estás escogiendo leyes, estás escogiendo estatutos. Cuando estamos leyendo en Deuteronomio 8, porque este estudio lleva un texto como encabezamiento, y dice, amonestación de no olvidarnos de Dios. Y eso está en Deuteronomio 8, del 11 al 18. Hay aquí una descripción, como hoy el Señor nos quiere describir, o sea, que miremos este versículo, pero en nuestra vida. Te saqué de tu problema, te alimenté en tu desierto, bebiste de la peña, bebiste del agua de Cristo Jesús, bebiste del maná, comiste de la palabra del Señor, te di sustento necesario para que alcanzara, estaba la columna de fuego, o sea, te ayudé a caminar de día y de noche hacia adelante, porque este evangelio para el inconverso es difícil, y sacar los piojillos y las conductas que tenemos de antes es difícil, pero más difícil es si Cristo Jesús no está en nosotros, que nos va a ayudar a seguir hacia adelante, a analizar nuestro corazón, a exponernos delante de Él, a poder decirle al Señor, ay, quizás no entiendo, quizás no lo comprendo, pero sé que tú quieres llevarnos a un mejor sitio. Y el primer aviso que hay aquí dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué dice el primer versículo? Y cuidarme y obedecer. Lo que nos da hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Cuántas personas hoy se pierden por el trabajo? Se pierden porque tienen una buena casa, porque no necesita, porque se está mejor con el aire acondicionado, se está mejor cuando en invierno con mi estufita, con mi programa, con mi televisión, y el enemigo, que es muy astuto, se disfraza de ángel de luz, se va a disfrazar de lo que te gusta. Hoy no voy a la iglesia, que hoy sea mi novela preferida. Hoy no voy a la iglesia, esto para los hombres, porque hoy juega el Madrid y el Barça, y eso yo no me lo pierdo. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué lugar ponemos a Dios? Y sobre todo, que el enemigo es muy astuto a la hora de que nosotros perdamos el testimonio. Porque ¿cómo le vas a decir tú a la gente que vaya a la iglesia cuando es su novela, pero tú no te quitas de tu partido de fútbol? ¿Verdad? Cuando te toca a ti, no hay que ser religioso.
pero cuando le toca a los demás sí hay que serlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el testimonio tiene poder. Y aparte, como el enemigo es tan astuto, va a poner partido el día del mensaje para ti. El día de tu crecimiento. Y viene el pájaro y se llevó la semilla. ¿Verdad? Tú vas a estar hablando toda la semana que el golazo que le metió en Madrid al Barça. Eso sí. Pero no vas a hablar de lo que Dios te dio ese día en su palabra. Vas a seguir con tu mismo problema, con tu misma deuda, y tú vienes aquí a que Cristo Jesús se manifieste en tu vida. ¿Por qué Jesús no se manifiesta en mi vida? Porque le estoy dando más prioridad al otro. Entonces hoy el estudio es ¿por qué nos olvidamos del Señor? Porque estamos entrando en el segundo tema. Hemos estado en el primer tema, que es no olvidar la gloria del desierto, donde estuvimos viendo la nube que los protegía, que era el punto A, el punto B, fueron alimentados del maná, el punto C, su ropa nunca se envejecieron, y el punto D, bebieron de la roca. Hoy entramos en el tema 2, ¿por qué nos olvidamos del Señor? ¿Por qué nos olvidamos del Señor? María, ¿por qué nos olvidamos del Señor? Porque estamos más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Muy bien. Eugenia, ¿por qué nos olvidamos del Señor? Porque nos involucramos pronto en las cosas del diario y nunca encontramos el momento para decir, para, porque esto no va a acabar. Es que esta vida corre, corre, corre y corre, y nos roba, y nos roba, y nos roba. Y el Señor Jesús, que sabía todo esto, dice, no hagáis tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orín se lo va a destruir, se lo van a comer. Hacer tesoro en los cielos, que allí ni la polilla ni el ladrón puede hurtar ni robar. Ese sí que es una edificación que es eterna. Entonces, tenemos que encender este sensor. No olvidarnos de Dios. Mira, yo puse, nos olvidamos de Dios por diversas razones. A menudo relacionadas con el bienestar material, el ego, la confianza en nuestras propias capacidades, sin conocer la ayuda divina. El alejamiento de Dios también puede ocurrir en momentos difíciles o cuando nos enfocamos en nuestras propias necesidades en lugar de reconocer la bondad y el amor de Dios. Razones para olvidarnos de Dios. Vamos a ver varias razones. Una, donde el creyente cae, son las riquezas y la vanidad. Y lo vemos, Jesús, ¿tú ayunas? ¿Ayunáis? ¿Tenéis vuestro ayuno con el Señor? ¿Qué es el ayuno? Apartarse para Dios, ¿no? Algo fundamental. Tú puedes ser ayunos parciales o ayunos donde tú veas que algo te atrae mucho para poder darle el lugar primero a Dios. Si a mí me gusta mucho la novela que veo a las 6 de la tarde todos los días y me está robando mi intimidad con Dios, tengo que entregársela al Señor. Así en muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que entregarle ese ayuno al Señor, y el ayuno es una fortaleza para identificar las armas del otro. Jesús, antes de meterse en el desierto, ayunó 40 días, 40 noches, y entonces le salió al encuentro el mismo Satanás y empezó a ofrecerle su alimento. Empezó a ofrecerle su novela, su partido de fútbol, empezó para que te satisfaga y no salga de esa comunión natural que te mantengo yo y no veas las zonas espirituales, porque me vas a hacer molestoso, diría Satanás, ¿verdad? No solo de pan va a vivir el hombre, sino va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios.
Después lo lleva a un lugar hermoso, a un penáculo, a una iglesia, a un lugar santo. Por eso tenemos que entender que aquí hay gente dentro de la iglesia que quizá no tengan los ropajes que Cristo Jesús quiera tener dentro de su obra, dentro de su iglesia. ¿Qué son los ropajes para un creyente? La santidad, la obediencia, la sujeción, que quiso hacer Dios en el desierto, vestir a su pueblo. Entonces, ¿por qué morían? Porque no querían vestirse. ¿Y qué impedía en ellos que no se vistieran? Su propio pecado, su propia concupiscencia, su propia rebeldía, su propia desobediencia. Cuando el Señor quiere vestirnos y darnos unos ropajes como en Madrid, blanca. Menos mal que el Señor no tiene equipo de fútbol, pero sí dijo que nos vistiéramos de vestidura blanca. ¿Y qué es la vestidura? ¿Qué es lo blanco? ¿Lo blanco está sucio? ¿Lo blanco tiene una mancha? ¿Lo blanco es beige, es rosa, es rojo? Lo blanco es blanco. Y tú sabes, porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, lo que es blanco. El Espíritu Santo nos redarguye todo de verdad. Si yo hoy discuto con mi mujer, yo podré dentro de mí decidir si la perdono o no la perdono, ¿verdad? ¿Está 3 días mosqueado o no 3 días mosqueado? Es una decisión que voy a tomar yo, pero yo sé que es lo correcto, porque el Espíritu Santo ya me lo ha dicho. Otra cosa que lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Otra cosa, la carnalidad que esté muy fuerte dentro de mí y hasta que no te dé la patadita no me voy a quedar tranquilo. Y otra cosa es que esté el Espíritu Santo dentro de mí y me ayude a ver que es para nada echarle leña a un fuego cuando el fuego se apaga con agua. Con perdón, con saber que tú también tienes joroba, que tienes shepa, y empezamos a aprendernos, a soportarnos, a llevarnos, ¿verdad? Y hierro con hierro se agudiza, ¿verdad? Pero hierro se agudiza cuando es friccionado. Pero hoy hay gente que quiere llevar el Evangelio sin fricción, quiere llevar el Evangelio sin participar en la obra, sin participar en la iglesia de Cristo Jesús. No hay fricción, tú tienes más aspereza, aunque me prediques y me hables de 700.000 versículos. Pablo dijo, yo tengo las marcas de mi Señor Jesús en mi cuerpo, en el proceder, en el seguir, en estar en la obra, en estar en el cotidiano, en el trabajar con las ovejas del Señor. Tú con tu hermano, tú con tu hermana, viceversa. Eso es lo que crea a un buen creyente en Cristo Jesús. Bueno, la abundancia material puede generar orgullo autosuficiente, haciendo que olvidemos la dependencia de Dios. El creyente piensa que Dios solo lo prueba en su dificultad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios nos prueba en nuestra dificultad, en nuestro Cristo, y en nuestro desierto, en nuestra abundancia, también nos está probando. Porque en Deuteronomio 8 estamos viendo que el Señor declara que en el desierto nos probó y nos dio estatutos y veía si nosotros obedecíamos, pero a las puertas de la tierra prometida dice, cuidado, ahora te voy a saciar, ahora te voy a llenar, ahora aquí hay abundancia, pero vuestro trabajo aquí es conquistar, apoderarse de esta tierra y sobre todas las cosas, no te olvides de mí. Ese es el aviso. Al creyente no le tiene que preocupar ni siquiera los enemigos que hay allí.
Porque solo un Josué, solo un Caleb dieron buen testimonio de la tierra que le iba a dar buena y le iba a dar buena el Señor. Pero si el Señor no está dentro de nosotros, si no tenemos unos buenos ropajes en el desierto, si no hemos sido bien ordenados como hijos, nosotros vamos a llegar a la puerta y nosotros no hemos obedecido más al Señor que señores, sino hemos obedecido más al pueblo, porque los príncipes que se levantaron, de los que enviaron, 10 dieron más testimonio, 10 príncipes de cada tribu escogido, ¿verdad? Y esa tribu, yo no sé cuántos hombres, cuántas mujeres tendrían detrás de ellos, pero fueron perjudiciales para ellos. Por eso un mal testimonio, una mala visión dentro de la iglesia arrastran muchas personas y arrastras una mano encima de ti que es preocupante, que es la mano de Dios con ira a los rebeldes y a los faltos de fe, que mancha y ensucian al pueblo de Dios, porque fueron exterminados y muertos allí por mal testimonio. Pero cuando tú sabes que la obra de Dios, que aquí esto no está sujeto en vaso de barro, porque yo haría, porque la iglesia debería hacer, sino seguir en obediencia, caminando hacia adelante, que el Señor está probando mi corazón, que el Señor me está llevando a la abundancia, que el Señor me dice que conquiste el lugar, que conquiste Samaria, que conquiste Judea, y entonces iré a los confines de la tierra. Pero si yo no conquisto mi sitio, mi lugar, si yo no me he visto primeramente mi vida, ¿cómo me va a mandar el Señor a Samaria? ¿Cómo me va a mandar a los confines de la tierra si no he conquistado todavía Judea? Entonces Judea es el lugar donde yo he nacido. Judea simboliza el lugar donde estaban establecidos, ¿verdad? Su pueblo. Entonces, primeramente, voy a gobernar mi vida, voy a volverme al Génesis, a los estatutos, a ver los principios del pueblo de Dios, para que yo no caiga en esto. Y el Señor pues lo deja claro, en Deuteronomio 8, del 16 y 18, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres, que no habían conocido. ¿Comida de quién? Tú tienes una genealogía. Lo comieron tus padres, pero tú en tu desierto, en tu rebeldía, no comiste nunca. Y ahora estás comiendo de este pan que no habían conocido, afligiéndote y probándote para por 3 días hacerte ¿qué? El bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Hay una confirmación en el creyente cuando vamos creciendo en nuestra vida, porque todo lo espiritual se tiene que manifestar en lo natural. Vamos avanzando, vamos creciendo, nos da un lugar, nos da una posición, nos trae bienestar, nos va a traer provisión, pero solamente se va a firmar el pacto en la tierra prometida. Entonces, con nosotros nos venga esta riqueza, tenemos que tener en nuestra mente, porque esta riqueza es de doble filo. Porque hay gente que cuando le viene la prioridad, porque como tuvieron un Cristo en una cruz, crucificado, y tienen el Cristo, un Cristo pobre, que es el que te vende la sociedad, ¿verdad? Un Cristo para los mendigos, un Cristo que siempre de penumbre, el Cristo del hacer, el Cristo de tantos Cristos que hay, ¿verdad? Pues cuando le llegan la abundancia, se crean su propio becerro y le crean la gloria a Dios, le crean la gloria al diablo,
y se apartan de Dios, creyéndose que se lo había dado al otro, porque el otro en el desierto a Jesús mismo le dijo: si te postraras ante mí, te daré todo este reino y su gloria. Entonces, ¿qué vemos ahí? Abundancia y gloria. Entonces, ten cuidado cuando te vaya bien en tu vida y te estén tocando las espaldas. Pero Dios no está ahí. Porque así si tu vida va bien porque Cristo Jesús te va manifestando en tu vida y tú estás dentro de la obra de Cristo Jesús, pues sabes que Dios está ahí. Pero si aquello es la caña de pescar, yo recuerdo a mi tío que tiraba la caña, tiraba el anzuelo y hacía así y corría el anzuelo. Y digo, ¿por qué hace eso? Pues vas a ver. Y cuando movía el anzuelo, más rápido picaban. ¿Por qué? Porque el animal ve algo movible y no ve tanto que es una trampa. Y se tira rápido a comerlo, ¿verdad? Entonces esta vida tan acelerada que se estamos llevando, esos son esos anzuelos que hay que tener mucho cuidado, porque rápidamente lo metemos en nuestra boca y todo no proviene de Dios. Ambición y materialismo. La búsqueda excesiva de bienes materiales pueden eclipsar la necesidad de Dios en el sentido espiritual de la vida. Otro punto, confianza en sí mismo. La creencia en que podemos lograr todo con nuestro propio esfuerzo puede llevar a olvidar la intervención divina, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando con un pueblo maduro, pues yo hablo, pues yo te impongo, pues yo te digo, y nosotros tenemos que entender qué es la diferencia entre un padre y un hijo. Un hijo debe de obedecer a su padre. ¿Qué diferencia una casa natural a la iglesia de Cristo? Que nosotros somos hijos todos y tenemos que obedecer al Padre. Pero la palabra nos habla de autoridad, pero nos habla de autoridad en lo secular y nos habla de autoridad en lo espiritual. Obedece a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Un mandamiento. Y serán los días de tu vida alargados, ¿verdad? Obedece a toda autoridad porque ha sido delegada por Dios, ¿verdad? Entonces vemos que en el ser humano puede haber una rebeldía. Dentro de la Iglesia de Cristo, Pablo, por ejemplo, exhorta a Pedro. ¿Por qué? Porque se comportaba dentro de la iglesia o dentro con los judíos, se comportaba de una manera diferente, y cuando venían los gentiles se comportaba de otra manera, y cuando estaba con los gentiles quería enseñar tradiciones de los judíos y quería enseñar otra vez la circuncisión, y a Pablo eso le realizó cómo otra vez meten la ley, meten la mano del hombre, cuando ellos han sido llamados a libertad. Eres piedra de tropiezo para el Evangelio. Eso también pasa hoy a los evangelistas en muchos aspectos, que por nuestra doctrina podemos matar una vida, sin pensar en la doctrina de nuestro Padre, porque nosotros estamos llamados a obedecer al Padre. Pero esta palabra a lo mejor el rebelde la interpreta malamente, ¿vale? Esta palabra es porque todos somos hijos y todos tenemos que obedecer a un Padre. Tanto el grupo de alabanza, el diácono, el ujier, el pastor, todos obedecemos a Dios. Pero el rebelde coge la palabra, la travijersa como el mismo diablo y entra en desobediencia, entra en rebeldía
con el pastor, entra en rebeldía con Angelina en este caso, que es una de las líderes principales, entra en rebeldía con el grupo alabanza, con el diácono, con Ujiel, con el anciano, entra en rebeldía porque no ha entendido que primero tiene que vestirse de la casa. Mira, Isaac cuando su hijo se acerca, Isaac era ciego, pero no era ciego en el espíritu. Entonces Isaac toca a su hijo Jacob, ¿verdad? Y cuando toca, él busca, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba? Primero le pide ¿qué? Comida y le trae comida. ¿Qué tiene que traer un creyente? Servicio. Sigue tocándolo y ¿qué toca? Este es mi hijo. ¿Cómo se puso los vellos? Entonces, cuando una persona entra a la iglesia, primero tiene que tener servicio. Segundo, tiene que hacerse hijo. Por tercero, se acerca a él y ¿qué huele en él? Ropajes. Está vestido ¿de qué? De primogénito. ¿Verdad? Mira, hasta para ser un usurpador como fue Jacob hay que hacerlo bien. Pero menos mal que la gracia del Señor, cuando entran rebeldes, entran gente que no quieren ropaje, que no quieren vestidura, que no quieren someterse, que no quieren eso, gracias a Dios que se identifican. Porque no huelen. Porque les dice ponme de comer, o sea, sirve y no quieren servir. Porque los toca y hay algo que dice este no hijo mío, ¿verdad? Porque no llevan vestiduras de primogénito. Entonces nosotros, esa identificación tiene que haberla dentro del creyente. Porque puede haber aquí gente dentro de la obra de Dios, dentro de la casa de Dios, que no tenga las vestiduras adecuadas porque se han olvidado de Dios. Porque hemos empezado diciendo que la palabra es para gente que es madura. Y como aquí gente madura en Cristo Jesús, podemos estar olvidándonos de nuestras vestiduras. Podemos estar olvidándonos de nuestro servicio, de a qué huelo yo y si verdaderamente soy hijo o no soy hijo. ¿Por qué? Yo he visto gente durante años pensando, siempre trayendo el pasado hacia detrás. Yo soy, a mí me enseñaron, a mí me dijeron, oye, vístete. Porque el Espíritu Santo nos renueva y nos lleva a sitios nuevos. Y tú estuviste en tu Egipto, en tus comienzos, y Dios a lo mejor te ha traído a España, te ha traído a Europa, te trae a nuevos sitios, y es para que sigas creciendo, sigas evolucionando y te sigas sujetando. Porque tú viste, o sea, me hace mucha gracia, y esto lo tuve que escuchar yo a través de otro hombre que era extranjero, porque claro, si lo predica un español suena hasta feo, ¿verdad? Pero cuando lo predica un hombre de afuera, ¿verdad? Porque Dios me trajo aquí, ¿verdad? Yo escucho mucho, Dios me trajo aquí, porque Dios me va a utilizar en España, porque Dios me va a utilizar en España, en tu país no te utilizaba. Sujétate. Porque mira, Dios estaba con sus ángeles y nadie veía los ropajes. Pero Dios sí lo ve. Y Dios tuvo que decirle, ángel hermoso y bello, hasta que se halló en ti iniquidad y te vi caer, ¿verdad? Te paseaba. Entonces hay unas vestiduras que no pueden engañar y burlar a los hijos de Dios. A Pablo iba una divina diciéndolo, estos son los hijos de Dios, ellos traen el camino de salvación, ¿verdad? Muchas veces nos quieren tocar las palmas, qué bien lo hace, ¿verdad? Me gustaría ser como tú, ¿verdad?
y empiezan a tocarte las palmas. Ten cuidado con las palmas. En mi tierra las flores se le tiran a los pasos. Y dentro de un paso hay un Cristo muerto. Y un Cristo muerto no identifica tantas flores. Se deja llevar por los halagos. Sin embargo, Pablo hizo lo que Dios hizo allí arriba. Te identifiqué por muchas vestiduras hermosas que tuvieras. Apártate de mí, Satanás. Pablo reprendió a esa mujer y salió el espíritu inmundo que había en esa persona, porque para Pablo era molestoso que la gente viera al hombre y no viera a Cristo Jesús en el hombre. Y nosotros tenemos que aprender a no olvidarnos de Dios, porque nosotros como creyentes ya podemos estar agarrados en nuestros vestidos sin saber quién nos dio los vestidos. Entonces, ¿tú de quién estás vestido? De Cristo Jesús. Mira, yo siempre me pongo de ejemplo a mí Dios me cogió de la calle. Entonces, yo lo que tengo y lo que no tengo, hoy por hoy, todo me lo dio Cristo Jesús. Mi honra es para Cristo Jesús. Si yo sirvo, es porque yo estoy dentro de la casa. Si yo me tocan y huelo a hijo, porque me constituyo hijo, a través de la sangre del Cordero. Y si yo huelo a primogénito, es porque Cristo Jesús me hizo uno y nos hizo uno en Él como iglesia en Cristo Jesús. Entonces toda la gloria y toda la honra es para Cristo Jesús. Tú no eras nada sin Cristo Jesús, yo no era nada en Cristo Jesús, no soy nada si Cristo Jesús no mora en nosotros. Entonces tenemos que tener un cuidado tremendo de que esto no esté en nosotros como iglesia, en Cristo Jesús. Y sobre todo, no nos olvidemos de practicar el ayuno, porque el ayuno nos va a identificar lo que nosotros tenemos como Dios. Si tu ayuno, en el momento que entras en el ayuno, entra el pan, entra lo que a ti te gusta, entra lo que tú quieres, sabes, y tú caes, sabes quién te tiene dominado. Y ese es el padre de la mentira. Pero si tú en tu ayuno entregas las cosas al Señor y tu prioridad es Dios en tu vida, tú eres un victorioso en Cristo Jesús. Tú sigues estando en la obra de Cristo, tú sigues en la iglesia, tú sigues en la familia, tú reconoces tu genealogía. Tú identificas a los demonios por muy bien que estés vestido. No hace falta ser un líder, no hace falta estar predicando. Tú predicas desde tu asiento. Si alguien te viene hablando del pastor, alguien te viene hablando de Angelina, si alguien te viene hablando de una hermana, de un hermano, sabes que no quiere vestirse, sabes que tiene su propia doctrina, sabes que no quiere humillarse, sabes que no quiere vestir. No quiere santidad. Y tú tienes que decir, ya sé quién me está hablando. ¿Acaso estabas tú cuando yo estaba en las calles? ¿Le tendrías que decir tú a esa persona? Tú en tu problema, ¿no? Yo hablo en el mío. Tú en tu vida, ¿acaso estabas tú? ¿Acaso estabas tú cuando llegué hace 15 años a esta iglesia? ¿Acaso estabas tú cuando el Señor envió un vaso de barro para que siguiera trabajando en mi vida? ¿Acaso estabas tú? Porque como somos tan movibles, olvidamos quién nos vistió. ¿Y tú sabes con quién te vistió? La obra, la casa, la obediencia y el perseverar. Y lo puedes perder en un segundo, en un desierto.
Ellos, Adán y Eva, caminaban con Dios y por ponerle oído a lo que no debía. Pero si tú verdaderamente eres un hijo y una hija de la casa, entonces tú ya estás levantado como Pablo. Tú te has levantado como un guerrero en Cristo Jesús, como una guerrera en Cristo Jesús. Y entonces tú puedes identificar y sacar los demonios y decirle, tú no perteneces a esta casa. Si no están en nosotros, dice la Escritura, no eran de nosotros. No te olvides de Dios. Porque cuando no te olvides, al no olvidarte de Dios, no te vas a olvidar de su obra, no te vas a olvidar de los vasos y no te vas a olvidar de tu genealogía. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Qué bendecido, papá. Gracias, papá. Pues vamos a orar. Y ya seguiremos la semana que viene porque tenía muchas cositas que contaros. Y nos hemos quedado un cuarto. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío, por seguir tú trabajando y edificando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a la ropa nunca perderlo. Dice tu palabra que nos ciñamos el cinto, o sea, que muchas veces el cinto es para que no se nos caiga la ropa. Acíñenos, Padre, en tu palabra, en tu verdad. Que ninguna artimaña del enemigo nos derribe, nos aparte de tu verdad. Y la verdad eres tú, Cristo. Ayúdanos a mirarte a ti solamente, a mirar a la cruz y a donde estamos llamados para seguir caminando, Padre mío. Gracias. Gracias porque tu amor sigue en nosotros y cada día viene a nuestro encuentro para seguir sujetándonos y sujetándonos en ti. Ahora, como no, Padre mío, bendecimos a tu barro, a tu instrumento escogido, Señor, para hoy recordarte un día más, hacer todas estas veces necesario en memoria de mí. Hoy vamos a participar de tu Santa Cena, Padre mío. Por eso te bendecimos por estar un día más a tus pies y estar en tus caminos. Y bendecimos el barro que tú has escogido, Señor, para que participemos de tu Santa Cena. Señor, bendecimos al Pastor Félix, Señor mío, y el momento, Señor, que vamos a disfrutar ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.